Muy buenas tardes, señora presidenta, compañeras y compañeros. Le puse mucha atención a don José María Villalta el jueves pasado, cuando hablaba del tema de la moción con respecto al recorte en el FES, de los 10.000 millones de recorte que fue aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios y que muy pronto conoceremos acá. Y digo que le puse mucha atención porque me parece que debe alegrarnos a todos aquí en este plenario legislativo poder debatir realmente con respecto al tema de la educación pública. Y todos aquí coincidimos de que la educación es el instrumento más poderoso para cambiar la historia y la realidad. Lo que pasa es que me da la impresión, don José María, que estamos limitando esa discusión a un tema nada más de montos de recursos que se trasladan, montos de recursos que no necesariamente, como dice el diputado Núñez Piña y como lo dijo ahora el diputado Prendas, tienen que ver con una realidad que está afectando a la educación en general. Y yo creo que aquí el debate debería ir mucho más allá del monto que hay que transferirle a las universidades públicas y cómo se invierten, que es muy importante también tenerlo presente, sino visualizar el sistema educativo costarricense como un mundo integral, desde los niños que van hasta a los kinder, en los primeros años de su educación, las escuelas, los colegios, por supuesto los colegios técnicos profesionales que cumplen una extraordinaria función en este país y que hay muchísimos, si no casi todos, que son orgullo para Costa Rica, y las universidades, en cuenta la responsabilidad que tienen de darle continuidad a ese proceso de formación. Entonces, a mí me parece que más allá de hablar de un tema de recorte presupuestario, aquí tenemos que empezar a hablar y a debatir acerca de la educación pública costarricense y cómo recuperamos el rumbo, precisamente para que la educación se convierta en ese factor que nos permita, cosa que a usted y a mí y a todos aquí nos interesa, reducir la pobreza en este país, cuyos números en los últimos días han quedado demostrados que no han sido los esperanzadores que el gobierno del PAC anterior y el actual nos habían ofrecido. Ciertamente es importante asegurar el financiamiento de la educación pública, pero los últimos acontecimientos nos han demostrado que no siempre se tiene la certeza, la capacidad, el liderazgo en la conducción de las universidades públicas para poder realmente invertir esos recursos con prioridad en lo que debe invertirse. Usted mismo fue crítico de la construcción de la Plaza de la Diversidad Cultural y de la Casa Estudiantil, que dichosamente ya se ha revocado o se ha dejado sin efecto la adjudicación respectiva. Hoy, por cierto, viene a las 6 de la tarde, compañero Wagner Jiménez, don Alberto Salón nuevamente a hablarnos de algunos otros temas, como por ejemplo, diputado Núñez, diputado Prendas, el famoso centro de convenciones, un centro de convenciones que construye una universidad pública, dice usted, yo no tengo ese dato, con un costo de 35 millones de dólares. Entiendo, diputado Barca, que el centro de convenciones que construyó el Estado allá por el Real Cariari tuvo un costo de aproximadamente 30 millones de dólares. 32, es decir, el centro de convenciones que va a construir la Universidad Nacional es más caro que el centro de convenciones que acabamos de inaugurar o que inauguró el expresidente don Luis Guillermo Solís, y eso debe llamarnos la atención. Sobre todo porque este es un país que tiene que priorizar en gasto, entonces uno no entiende cómo una universidad pública gasta 35 millones de dólares en un centro de convenciones, por más importante que sea en momentos de austeridad. Y sobre todo, veremos hoy, diputado Jiménez, si ese centro de convenciones está financiado también con el FES.
con fondos propios, dice el rector Alberto Salón, porque sería también algo de señalar dentro de este proceso que tenemos en donde tenemos que replantear de qué se trata el tema de la educación. Y por eso yo insisto, más allá de que debatamos acerca de la conveniencia o no de disminuir en 10.000 millones de colones el presupuesto de las universidades y que exijamos a las universidades gastar ese dinero racionalmente y enfocado en el estudiante, ¿por qué no empezamos a hablar de la educación en general? ¿Por qué no empezamos a hablar de la educación desde que empieza en nuestras escuelas, en nuestros colegios? ¿Por qué no hablamos de cómo fortalecemos el esquema de educación técnica? ¿Por qué no hablamos de cómo hacemos para que los muchachos de los colegios técnicos profesionales puedan acreditar sus créditos en la Universidad Técnica Nacional y puedan seguir avanzando en su carrera universitaria? Una universidad que fue creada precisamente para darle oportunidad a esa gente y que en este momento tiene limitadas las posibilidades de darle esa continuidad. ¿Por qué no hablamos del INA? ¿Por qué no hablamos de la importancia que tiene el INA dentro del proceso educativo costarricense y cómo hacemos para fortalecer el esfuerzo que se ha hecho por generaciones para que el Instituto Nacional de Aprendizaje realmente enfoque las carreras en lo que hoy se requiere? Porque los números no nos engañan. Solo el 3.78% del quintil más pobre de este país tiene acceso a la Universidad Nacional, por ejemplo. Y usted sabe que eso es así en todas las universidades públicas. Y tenemos alrededor del 60% del quintil de mayores ingresos que tiene acceso a esa universidad. Y como le decíamos el otro día a don Alberto Salón, con la plata que iba a gastar en la famosa Plaza de la Diversidad y en la Casa Estudiantil, podríamos financiar la carrera completa de casi 5.000 muchachos de Punta Arenas, de la zona sur, de la zona norte, de Limón. 5.000 muchachos que harían un cambio radical en su entorno de pobreza, porque es la gente que no tiene oportunidades. ¿Por qué no hablamos de las consecuencias de la huelga, por ejemplo? Hoy tenemos casi 40 días de huelga en las escuelas y colegios de este país y estoy seguro que hay un enorme porcentaje de muchachos y muchachas que ya abandonaron sus estudios porque las familias no los pueden tener en la casa, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que ir a llevar el sustento a sus hogares y son generaciones perdidas por completo. ¿Por qué no hablamos de las enormes diferencias que hay que se hacen cada vez más grandes entre la educación privada y la pública? ¿Y cómo es posible que en este país haya más de 60 centros educativos donde nuestros muchachos tengan que ir a un excusado hueco para poder atender sus necesidades? O que haya 600 y resto de centros estudiantiles que tienen orden sanitaria de desalojo. Entonces, el tema de la educación no es simple y sencillamente un problema matemático de cuánta plata transferimos de un lado a otro. El tema de la educación tiene que ver con que repensemos toda la estructura educativa de este país para que realmente impacte, para que realmente todas las familias, sobre todo las que menos tienen, tengan esa oportunidad. Yo quisiera, por último, decir que hoy hablaremos con el rector Salón nuevamente acerca de sus prioridades, de las que han sido y que empezamos apenas a descubrir, pero también tenemos que hablar con otras universidades. Hay una inquietud cierta del compañero Warren Jiménez de que debatamos sobre estos temas, pero que no nos enfoquemos simple y sencillamente en el discurso populista que le va a llegar a los estudiantes universitarios de que les estamos quitando plata. De eso no se trata, no les estamos quitando plata. Aquí lo que estamos es tratando de priorizar en la inversión de los recursos. Y bien lo decía el diputado Núñez Piña, el ministro de Educación nos dijo en su momento que le sobraban 15.000 millones de colones. Es decir, que no es que van a tener, el FES no va a tener menos dinero que el año
pasado, va a tener 5.000 millones más, aún con ese recorte. Pero lo importante aquí es cómo invertimos eso y cómo conectamos a las universidades a todo el proceso educativo que empieza desde que nace el niño. Y de esa forma podemos hacer un cambio realmente en esta sociedad. Y de esa forma realmente podemos impactar a la gente de Chacarita que está esperando ver dónde puede estudiar. Y que no necesita una plaza, ni necesita una casa estudiantil, lo que necesita es que le den oportunidad y que la universidad llegue allá. Y a la gente de Limón, diputado Cruzan, 17 estudiantes tiene nada más la Universidad Nacional. En este momento, en la sede, en el convenio interuniversitario en Limón, ¿usted no cree que hay cientos, miles de muchachos de Limón que tendrían oportunidades de cambiar su realidad si la universidad va allá? Entonces, a la hora de hablar de estos temas, enfoquémonos en lo que realmente importa. Importa debatir sobre el sistema educativo costarricense, sobre el cual se fundó nuestra nacionalidad. Y olvidémonos del discurso populista de los recortes, porque ese no es el punto principal. Aquí hay una situación fiscal grave, y las compañeras y compañeros de la Comisión de Hacendarios que han apoyado estos recortes es porque tienen conciencia de que además, si le metemos más fuego a la hoguera, esto va a terminar explotando. Y tenemos que ahorrar los recursos para poder, ahora sí, replantearlos para que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad y todos estos muchachos que están acá tengan oportunidad de ir a estudiar a las universidades públicas, para lo cual fueron creadas, y que hoy tienen acceso restringido. Más de 20.000 muchachos solicitan acceso en la Universidad Nacional y se quedan por fuera. Todos los años solo ingresan 3.000 y resto por año. Y eso nos hace sentir orgullosos. Eso le hace sentir orgulloso al señor Salón, de que solo le dé oportunidad a 3.000 muchachos todos los años, porque está pensando en invertir en otras cosas como un centro de convenciones o una plaza de la diversidad cultural. Entonces, compañero Villalta, este es el momento para debatir eso. Debatámoslo con seriedad y pensando sobre todo en que el sistema educativo costarricense debe repensarse completamente, sobre todo pensando en la gente que usted defiende y que todos aquí defendemos, que es la gente más necesitada y más pobre. De lo contrario, no vamos a cambiar esa triste realidad. Muchas gracias, presidente.